Paz, mi querido, mi querida, déjame conversar contigo con calma. Hoy preparé una palabra que nació de uno de esos momentos en que Dios toma nuestro corazón por sorpresa y nos moldea por dentro. Siempre me gusta pedirte que te quedes conmigo hasta el final, porque yo sé que Dios usa cada minuto para hablar de una manera diferente con quien realmente abre el corazón. Y antes de sumergirnos en este asunto, quiero decirte que esta reflexión comenzó en un día sencillo, en una reunión escolar, de esas que parecen comunes, pero que se convierten en un escenario para que Dios nos enseñe cosas profundas. Allí, en medio de todo aquello, algo me alcanzó y sentí que necesitaba traer esta experiencia aquí para que la vivas a mi lado. Antes de continuar, déjame hacer ese pedido rápido de siempre. Dale like al video, comenta, compártelo con alguien que pueda ser tocado por esta palabra. Envía a tus amigos, a tu familia, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo a difundir lo que Dios está haciendo aquí. Estamos cerca de alcanzar una marca enorme, y creo que iremos mucho más allá, porque cuanto más vidas alcanzadas, mayor el impacto de la palabra. Ahora vamos al texto. Abre conmigo en Hechos capítulo 3. El pasaje dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, y allí estaba un hombre cojo desde nacimiento, colocado diariamente a la puerta llamada Hermosa para pedir limosnas. Es curioso hablar de paciencia por medio de un milagro, pero permíteme mostrarte cómo todo se conecta. Estuve pensando si debería comenzar contando el milagro, o explicando por qué Dios me llevó a este pasaje cuando el tema es paciencia. Quizás sea mejor contar cómo surgió todo. La verdad es que la paciencia no está entre los atributos más presentes de nuestra generación. Es como si hubiera desaparecido sin que nos diéramos cuenta. La vida se volvió demasiado rápida. Todo es inmediato, todo es acelerado, todo exige rapidez. Hasta los audios los escuchamos el doble de rápido, y si inventan una forma de escucharlos al cuádruple, terminaremos acostumbrándonos, porque estamos en un ritmo donde esperar se volvió casi un sacrificio. Solo que la falta de paciencia cobra un precio alto. Nos empuja a decisiones precipitadas, a actitudes que hieren, a comportamientos que atropellan el proceso del otro y hasta nuestro propio proceso. Cuando no tenemos paciencia, sacamos el amor de la receta de la vida. Pero vamos al texto, porque lo ilumina todo con más claridad. Y Hechos 3 trae la historia de estos dos discípulos que acababan de vivir algo extraordinario: la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2 describe que el Espíritu vino y llenó a todos los que estaban allí. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué significa, de hecho, ser lleno del Espíritu Santo? Durante mucho tiempo, muchos de nosotros crecimos pensando que ser lleno del Espíritu era solamente manifestar dones, especialmente el don de hablar en lenguas. Y quien viene de un ambiente de iglesia antigua sabe exactamente de lo que estoy hablando. Durante mucho tiempo se creó una idea equivocada de que la plenitud del Espíritu estaba definida por manifestaciones exteriores. Pero no es eso. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios, es cargar en nosotros los atributos del propio Cristo: paciencia, misericordia, compasión, bondad, amor. Es ser alguien transformado por dentro antes de cualquier demostración por fuera. Entonces, cuando pensamos en Pedro y Juan, necesitamos imaginar no solo hombres emocionados, sino hombres moldeados, alineados, viviendo de forma justa, aproximados al carácter de Cristo. Así vive alguien lleno del Espíritu. Cuanto más conoce la presencia de Jesús, más desea estar con Él. Y por eso estaban yendo al templo para orar. Quien reconoce el valor de la presencia siempre quiere volver a ella. Al acercarse a la puerta encontraron a un hombre cojo, no exactamente un paralítico, sino alguien que tenía algún movimiento, aunque caminando con dificultad. Él estaba allí, como estaba todos los días, esperando alguna ayuda. Y Pedro y Juan hacen aquella declaración conocida, que no tenían plata ni oro, pero que darían lo que poseían. Y declaran: levántate y anda.
Pero la Biblia muestra algo que mucha gente no percibe. El milagro no ocurrió de inmediato. Aunque la orden fue dada, el hombre no se levantó solo. Él fue levantado. Hay una diferencia profunda ahí. ¿Puedes imaginar escuchar una orden como esa cuando nunca has caminado? ¿Cómo comprender un comando sobre algo que nunca experimentaste? Es como cuando somos padres y vemos a nuestros hijos empezando a gatear, intentando los primeros pasos. Siempre existe aquella comparación que intentamos evitar, pero que aparece entre padres. El hijo de uno empieza a caminar con tantos meses, el de otro tarda más, y eso genera ansiedad. Queremos que nuestros hijos maduren rápido, que salgan del pañal pronto, que caminen enseguida, que crezcan en nuestro tiempo, y cuando percibimos, estábamos acelerando demasiado. Con el cojo de ese texto, Pedro y Juan no solo dieron la orden, sino que extendieron la mano. La Biblia dice que lo levantaron y permanecieron, sosteniéndolo hasta que sus pies y tobillos se afirmaron. Ellos esperaron, ellos sostuvieron, ellos acompañaron el proceso. Y ahí está el punto. En nuestro tiempo apresurado, jamás haríamos un milagro así, porque estamos acostumbrados a dar limosnas rápidas, gestos de alivio momentáneo, sin involucramiento, sin paciencia para caminar junto, hasta que alguien logre ponerse de pie. Eso revela quién somos sin el Espíritu. Impacientes, duros, juzgadores, rápidos para criticar, lentos para amar. Fue pensando en eso que el Señor comenzó a tratar con mi corazón. Y todo comenzó aquel día sencillo en que mi esposa y yo fuimos llamados a la escuela de nuestro hijo. Algo que mi madre vivió conmigo toda la vida. Crecí escuchando convocatorias como esa, y ahora era yo pasando por el mismo proceso. Ya era grande, estaba en la secundaria, pensando que sabía de todo, y allí estaba mi madre, firme en la secretaría, mientras yo entraba al salón con aquella expresión avergonzada para pedir disculpas a la profesora. Muchos años después, fue mi turno de sentarme en una reunión sobre uno de mis hijos. Me senté allí, pero la verdad es que la historia había comenzado el día anterior. Un profesor me llamó y dijo que necesitaba conversar. Yo, sin ninguna paciencia, pedí de inmediato que me adelantara algo, porque yo sabía que pasaría la noche entera inquieto si no supiera. Él comenzó explicando que mi hijo estaba teniendo dificultad para acompañar algunas clases, que a veces parecía prestar atención, pero no absorbía. Y además de eso, en ciertos momentos, se involucraba en pequeñas peleas con los compañeros. Nada claro, nada totalmente comprobado, pero suficiente para encender una alerta. Mientras él hablaba, yo solo recordaba a mi niño esperándome en el coche, y fue como si su semblante ya hubiera cambiado antes incluso de escuchar cualquier cosa. Y para completar, al día siguiente, no fue solo sobre uno, sino sobre dos. Parecía que los dos habían escogido el mismo día para hacer travesuras. Entré al coche y el más pequeño preguntó qué estaba pasando. Yo dije que la conversación sería en casa, y solo esa frase bastó para asustar a los dos. Cuando llegamos, llamé al menor. Hablé punto por punto lo que había llegado hasta mí, y ya quité todo lo que podía quitar aquel día. Hice lo mismo con el mayor, corté pantallas, juguetes, distracciones, todo de una vez. Y después fui a la reunión, ya sin saber exactamente qué decir. Cuando llegué, una profesional bien preparada comenzó a detallar todo lo que venía ocurriendo. Mientras ella hablaba, yo sentía una enorme voluntad de confesar la forma como había reaccionado en casa, pero decidí decir que tomaría providencias, cuando en realidad ya las había tomado. Expliqué cómo pretendía actuar, disfrazando lo que ya había hecho. Ella me escuchó y después movió la cabeza, diciendo que ese camino no era bueno. Pregunté el motivo y ella explicó que, si yo conducía de esa manera, podría terminar sofocando a mis hijos, perdiendo sus corazones, empeorando en lugar de ayudar. En aquel instante, mientras aquella mujer hablaba, sentí como si el Espíritu Santo atravesara aquella sala y me preguntara, ¿y si yo tratara contigo de la misma manera? ¿Y si yo respondiera a la velocidad de tu injusticia, lo soportarías?
Salí de aquella reunión destrozado conmigo mismo. Volví a casa. Llamé a mis hijos y dije que necesitaba corregir la forma como había tratado todo. Nos sentamos juntos, conversamos otra vez y fui percibiendo cuánto había reaccionado más por mi impaciencia que por la verdadera necesidad de ellos. Aquella situación me recordó al hombre cojo de la Biblia, que no tenía cómo levantarse corriendo porque nunca había caminado antes. Dios estaba enseñándome que hay gente llena del Espíritu Santo, pero que todavía necesita madurar músculos, fortalecer estructuras, aprender a caminar, y que el Señor tiene paciencia para esperar que cada fase se complete. Él no actúa como nosotros. Él conoce todas nuestras debilidades, tropiezos, fallas escondidas, y aún así decide amarnos por completo. No ama solo con discurso. Prueba el amor con entrega, con cruz, con redención. Un amor que es paciente porque sabe el tiempo exacto de cada cosa, bondadoso porque borra el pasado, misericordioso porque sigue alcanzándonos incluso cuando no lo merecemos. Y si Dios actuara con nosotros con la misma prisa con que cobramos a los otros, ninguno de nosotros lo soportaría. Entré en una crisis aquel periodo y comencé a revisitar mi propia historia, recordando decisiones y actitudes que solo Dios conoce. Pensé en lo que sería de mí si el Creador de los cielos hubiera respondido a mi comportamiento con castigo inmediato. Yo no habría pasado de la primera fase. Allí percibí que parte de la dificultad de mi hijo tenía que ver conmigo. En una conversación sincera, él me recordó el día en que intenté enseñar matemáticas. Del mismo modo que yo aprendí, como si él estuviera obligado a hacer una copia mía. En aquel momento entendí. Él estaba reaccionando de esa forma por mi causa. Y percibí que Dios no trata a ninguno de nosotros como yo lo estaba tratando a él. Dios conoce el ritmo exacto, sabe cuándo hablar, sabe cuándo esperar. Si Él se moviera con la misma dureza con que yo me moví, Él nos perdería. Pero Él no pierde a nadie, porque ama con profundidad y misericordia. Y aun sabiendo que existe el riesgo de que alguien escuche esto y piense que puede vivir de cualquier manera, necesito ser claro. La paciencia de Dios no es un permiso para atrasarse, es un espacio para madurar sin miedo. No es justificación para vivir como uno quiere, sino una invitación para crecer en el tiempo correcto, sin saltar etapas, sin acelerar procesos, sin intentar correr antes de aprender a equilibrarse. Lo que somos hoy es el resultado de las historias que Dios permitió que viviéramos. Él nos dejó caer, errar, levantarnos, decidir mal y cosechar consecuencias. Todo eso construye estructura, firmeza, profundidad. Sin eso, seríamos superficiales, frágiles, incapaces de soportar el peso de la vida. Dios ejerce paciencia, no para mimarnos, sino para formarnos. Muchas veces confundimos quién es Dios porque comparamos su paternidad con la referencia humana que tuvimos. Todos tuvimos padres imperfectos, cada uno a su manera. Algunos presentes, otros ausentes. Algunos severos, otros suaves. Pero todos limitados. Y cuando transferimos esa imagen a Dios, nos engañamos, porque su amor es diferente, su cuidado es diferente. Él no corre para herirnos, sino para acogernos. No corre para humillarnos, sino para sanar nuestras heridas. Muchos viven oprimidos porque imaginan que Dios reacciona como ellos mismos reaccionarían. Y no es así. Él es paciente. Él esperó por mí durante años. Esperó hasta que yo tuviera madurez para entender lo que necesitaba cambiar. Y hasta hoy sigue esperando en áreas que aún no he madurado. Y Él sigue diciendo, estoy aquí. Sigue creciendo. Sigue dependiendo de mí. Crecer no significa romper dependencia. Significa profundizarla. Por eso subo a predicar siempre diciendo, Jesús, todavía necesito de ti, y cuanto más crezco, más me veo pequeño ante su gracia. Y por eso, si hay algo que aprendí y necesito decirte es, disminuye la presión que colocas sobre ti mismo. Tú que estás llegando ahora a la fe, no necesitas cargar el peso de quien ya lleva décadas caminando. El Padre es paciente, pero los hermanos muchas veces no lo son. Hay gente que apunta con el dedo, gente que no entiende procesos, gente que juzga demasiado rápido.
Pero el Padre está diciendo, deja crecer. Yo no voy a exigir carrera de quien acaba de aprender a gatear. Cada uno tiene su tiempo. Nada de comparar tu etapa con la de quien ya recorrió un largo camino. Yo veo personas que llegaron ahora, todavía tropezando, todavía acomodándose, y otros se indignan. Pero el Padre sabe lo que está haciendo. Él sabe enseñar sin quebrar, levantar sin aplastar, dirigir sin sofocar. Y Él no expulsa hijos. Él trata, corrige, madura, pero no expulsa. Hijos que maduran con salud no necesitan ser forzados a nada. Crecen, se estructuran, se posicionan, construyen la vida con sabiduría. Y permanecen con el Padre, no por obligación, sino por amor. Y siendo padre de 3, aprendí que cada hijo tiene su propio ritmo. Lo que funciona para uno no funciona para el otro. Y muchas de las cosas que un día criticamos en los hijos de otros, terminamos tragando cuando llega nuestro turno. Porque ser padre lo cambia todo. Y llega un momento en que tú percibes que cada hijo tiene su propio compás, que cada uno madura de un modo totalmente particular. Y mi querido, contigo no es diferente. Dios conoce perfectamente el ritmo de cada uno y trata cada historia con la precisión de un padre que nunca se equivoca. Tal vez estés casado con alguien que apenas comenzó a caminar en la fe, o quizá convivas diariamente con alguien que está descubriendo ahora quién es Jesús. No exijas de esa persona la misma rapidez que tú tuviste. No coloques sobre ella una exigencia que solo hiere. No seas ese hermano mayor que pesa, presiona, señala y sofoca. Respeta el tiempo de quien está aprendiendo a andar. Permite que esa persona crezca con serenidad, con espacio, con seguridad. No la empujes a situaciones para las cuales aún no está preparada. No la expongas a desafíos mayores de lo que su madurez puede soportar. Deja que el proceso siga su curso. Necesito decir esto con fuerza, porque el mundo entero necesita escucharlo. Deja de entrometerte donde Dios todavía está trabajando. Tú no tienes autoridad para comandar el camino de tu hermano. Quien conduce la casa es el Padre. Así como yo no permito que uno de mis hijos ejerza autoridad sobre el otro, Dios no quiere verte asumiendo un papel que no es tuyo. El gran problema de la iglesia hoy es cuando alguien intenta moldear al otro sin la dirección del Padre, intentando corregir a quien aún está aprendiendo a ponerse de pie. Interrumpe eso antes de que se vuelva destructivo. Deja que Dios termine lo que Él comenzó. Tal vez tú caminaste temprano, con 11 meses. Tal vez alguien a tu lado necesite 1 año y poco. O quizá empezaste a hablar a los 2 años y otra persona solo pronunciará sus primeras palabras a los 3. ¿Y qué? Conozco a alguien reconocido a nivel nacional, una referencia musical, que habló por primera vez a los 4 años de edad. Y hoy canta para multitudes. Cada estación tiene su propia belleza. Cada proceso debe ser respetado. Paciencia. Y es justamente por eso que soy profundamente apasionado por el Señor Jesús. Porque cuando miro la forma en que Él me ama, encuentro descanso, equilibrio, dirección. Él no me sofocó. Él no me atrapó por el miedo. Él me salvó, me acogió, me levantó, me transformó. Él dio forma a mi historia y me enseñó lo que es el amor verdadero. Mi querido, yo no estoy enseñándote a correr a mi ritmo. Solo quiero que escuches la voz del Padre. Aprende a oírlo. Nada supera esa experiencia. Nada va más allá de la paz de escuchar a Dios hablar. Él te conoce profundamente. Sabe exactamente quién eres, lo que sientes, dónde duele y dónde todavía necesitas madurar. Él conoce tus límites, tus defectos, tus tropiezos, y aún así decidió amarte. Si tuviéramos que escogernos a nosotros mismos, probablemente no lo haríamos. Si yo tuviera que contratarme, no lo haría. Yo sé el problema que soy. Aún así, Jesús me eligió y probó ese amor muriendo en mi lugar. Por eso comprende, la paciencia de Dios no es una excusa para vivir como quieras. La paciencia de Dios es el espacio seguro para madurar sin miedo. No existe para validar rebeldía, sino para hacer posible la transformación. Él espera por ti no para facilitar la vida desordenada,
sino para enseñarte a vivir de manera íntegra, saludable y creciente. Él ofrece perdón, no para alimentar el error, sino para sanar el alma. La gracia no es el permiso para pecar, sino la fuerza que restaura. Llamé a mi hijo João y dije: hijo, perdóname. El padre se equivocó. Cuando yo era niño enfrenté el mismo desafío que tú estás enfrentando ahora. Y él me miró con ojos de sorpresa, como si dijera: el papá pasó por eso también. Y allí entendí una vez más por qué Jesús vino al mundo. Vivió entre nosotros y enfrentó nuestros dolores. Él quiso sentir lo que sentimos para poder mirarnos a los ojos y afirmar: yo sé por lo que pasas, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. Y si yo vencí, tú también puedes vencer. Y eso me conmueve. ¿Cómo no amar un evangelio así? ¿Cómo no admirar a un Dios que no nos mira con desprecio, sino con compasión? Él no ve solo nuestras fallas. Él nos ve a través de la obra de Cristo. Pedro y Juan levantaron a aquel hombre por la mano, pero solo después de que los pies quedaron firmes fue que él entró en el templo, saltando y celebrando. Cuando respetamos las etapas, el resultado permanece. Quien intenta hacerlo antes del tiempo se lastima y, a veces, ya no encuentra fuerzas para levantarse. Mi hijo João está aprendiendo a leer, a escribir, a juntar las letras. Cuando estamos en el baño, le pido que escriba mi nombre en el vidrio. Él intenta, me mira, pregunta si está bien. Y cuando termina, hacemos una fiesta. Y me imagino a Dios conmigo, contigo. Cuando volvemos a Él, incluso después de caer, Él nos da otra oportunidad. Y cuando damos pequeños pasos, Él celebra con nosotros. Cada acierto es una conquista eterna. Cada avance es una victoria que Él guarda con alegría. Entonces, mi querido, recibe esta buena noticia. Aprovecha la paciencia de Dios para ser restaurado. Aprovecha la paciencia de Dios para madurar con firmeza. Aprovecha la paciencia de Dios para tomar decisiones correctas. Aprovecha la paciencia de Dios para florecer con equilibrio y profundidad. Y antes de terminar, necesito hacer una pregunta. Tú que nunca entregaste tu vida a Jesús, entiende, Él esperó por ti hasta ahora. No es hora de posponer más. Él conoce tus dudas y tus miedos, pero aún así espera que abras el corazón. Tal vez tú digas: pero yo creo en muchas cosas. Y justamente ahí está el problema. Cuando encuentras a Jesús, percibes que Él es todo lo que necesitas. Si tú te alejaste y estás regresando ahora, entiende que el Padre te trajo de vuelta. Vuelve a casa. No es la casa lo que importa, es el Padre que está en ella. Él espera por ti sin perder la paciencia. La decisión es tuya, solo tuya. Tal vez pienses que necesitas cambiar muchas cosas antes de venir, pero es Él quien transforma, es Él quien sana. Es Él quien hace nuevo. Él está a la puerta. Él llama. Aunque sea el dueño de la puerta, de la casa y de la vida, aún así llama, porque respeta tu decisión. Si tu respuesta es sí, levanta la mano donde estés. Y habrá celebración, porque nada toca más profundamente que el amor. Él vence el miedo, deshace las ataduras, restaura el alma y nos transforma sin violencia. Mis hijos crecen sin dolores cuando caminan a mi lado. Yo sufrí dolores por las decisiones equivocadas que tomé, pero el Padre siempre tuvo planes mejores, y Él también tiene sus planes para ti. Ahora repite conmigo esta oración, palabra por palabra. Señor Jesús, yo reconozco que soy fallo y pecador. Perdona mis pecados. Borra mi pasado, escribe una nueva historia. Yo nunca más seré el mismo. A partir de hoy, soy totalmente tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, mi querida, antes de cerrar esta conversación, necesito agradecerte de corazón. Gracias por quedarte hasta aquí, por abrir el alma, por permitir que esta palabra entrara en ese lugar que solo tú y Dios conocen. Nada de lo que compartimos tendría sentido si tú no estuvieras ahí, caminando conmigo, recibiendo, reflexionando y dejando que el Espíritu Santo trabaje dentro de ti. Y déjame decirte una última cosa antes de que te vayas. No tengas miedo del proceso. No tengas vergüenza del tiempo que Dios está usando para hacerte madurar. El Padre no tiene prisa, pero tampoco te deja detenido. Él te conduce con firmeza y ternura. Él sabe a dónde te está llevando.
Solo continúa confiando. Continúa dando pasos sinceros, aunque sean pequeños. Él está cuidando de todo. Ahora, si esta palabra tocó tu corazón, te hago un pedido. Suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir trayendo mensajes que alimentan vidas. Activa también la campanita, porque así no te pierdes ninguna palabra nueva que Dios ha puesto en mi corazón. Y comparte este video con alguien que amas. No te imaginas cuánto una actitud tan simple puede alcanzar un alma que está necesitando escuchar exactamente esto. Y te espero en el próximo video. Todos los miércoles, viernes y domingos tenemos un encuentro marcado aquí para que juntos busquemos más de la presencia de Dios, más sabiduría y más dirección para caminar cada día con el corazón firme en el Señor. Quédate en paz, mi querido. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo